Mi nombre es Alejandra Morales, tengo 34 años y durante los últimos 10 años he trabajado como secretaria ejecutiva en Industrias Morales, la empresa familiar que fundó mi abuelo hace 60 años. Para todos en la oficina, incluyendo a mi familia, soy simplemente la hija del hermano menor que murió pobre, la que necesitaba trabajo y a quien le dieron una oportunidad por lástima. Lo que no saben es que soy la heredera principal según el testamento secreto de mi abuelo, dueña del 51% de las acciones, y que durante estos años he estado preparándome para este momento. Todo comenzó cuando mi padre, Joaquín Morales, se peleó con mi abuelo por diferencias en el manejo de la empresa y se fue a trabajar por su cuenta. Murió en un accidente cuando yo tenía 15 años, dejándonos a mi madre y a mí en una situación económica difícil. Mi tío Roberto, el hermano mayor, se convirtió en el director general de Industrias Morales y siempre nos vio como la rama pobre de la familia. Alejandra, me gritó mi tío desde su oficina esa mañana, su voz atravesando el sonido del aire acondicionado y el tecleo constante de computadoras. Necesito que me traigas inmediatamente todos los archivos de los contratos con Pemex de los últimos 5 años. Dejé de revisar los reportes financieros que había estado analizando discretamente, los mismos que mostraban una caída del 30% en los ingresos durante los últimos 2 años bajo su administración. Me levanté de mi escritorio, ubicado estratégicamente cerca de la sala de juntas donde podía escuchar todas las conversaciones importantes. Buenos días, tío Roberto, dije mientras organizaba los documentos que había estado revisando. Contratos que yo misma había renegociado en secreto durante los últimos meses, usando contactos que había desarrollado durante mis estudios nocturnos de administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Nada de buenos días, respondió sin levantar la vista de su computadora. Necesito esos archivos ahora. La junta directiva se reunirá en 1 hora y tengo que mostrarles los números. Los números que él no sabía interpretar correctamente, pensé mientras caminaba hacia el archivo. Durante años había observado cómo mi tío tomaba decisiones basadas en información incompleta, cómo rechazaba oportunidades de negocio prometedoras por no entender las tendencias del mercado. Aquí están los archivos, dije colocando una carpeta gruesa en su escritorio. También preparé un resumen ejecutivo con los puntos más importantes. ¿Un resumen ejecutivo? Me miró con sorpresa. Alejandra, eres secretaria, no analista financiera. No necesito tu interpretación de los contratos, necesito los documentos originales. Por supuesto, tío Roberto. Solo pensé que podría ser útil. Mira, sobrina, su tono se volvió condescendiente, aprecio que quieras ayudar, pero estos son asuntos complejos que requieren experiencia empresarial. Tú te encargues de las tareas administrativas y deja los negocios serios a quienes sabemos manejarlos. Asentí mientras internamente recordaba la conversación telefónica que había tenido la noche anterior con el director de adquisiciones de Pemex, quien me había confirmado que estaban considerando renovar el contrato principal por otros 5 años, pero solo si la empresa podía garantizar ciertas mejoras en eficiencia. Entiendo perfectamente, respondí. ¿Necesita algo más para la junta? Sí, quiero que tomes notas durante la reunión. Y por favor, solo escribe lo que se dice. No agregues tus propias interpretaciones. 1 hora después, me senté en mi lugar habitual en la esquina de la sala de juntas, con mi laptop abierta para tomar notas. La mesa estaba rodeada por los 5 miembros de la junta directiva, mi tío Roberto como director general, mi primo Andrés como director de operaciones, el contador público licenciado Ramírez, el abogado de la empresa Maestro Pérez, y doña Carmen, la secretaria del consejo que había trabajado con mi abuelo durante décadas. Señores, comenzó mi tío Roberto, los he citado a esta reunión porque la situación de la empresa ha llegado a un punto crítico. Sacó una serie de gráficas que claramente mostraban la caída en ventas y el aumento en gastos operativos. Lo que no mostraba era el análisis de las causas principales que yo había identificado: contratos mal negociados, oportunidades perdidas, y una falta de modernización en los procesos productivos. Como pueden ver, continuó, los últimos 2 años han sido devastadores para Industrias Morales. Hemos perdido 3 contratos importantes, los costos han aumentado un 40%, y nuestros principales competidores nos están quitando participación de mercado. Andrés, su hijo, asintió con gravedad. Es evidente que la empresa necesita cambios drásticos.
Papá y yo hemos estado discutiendo varias opciones. Exactamente, dijo Roberto. Por eso he invitado a representantes de Corporativo Industrial del Norte. Están interesados en adquirir Industrias Morales. El silencio en la sala fue tenso. Doña Carmen, que había estado tomando notas meticulosamente, levantó la vista con preocupación evidente. Don Roberto, dijo con voz temblorosa, ¿está seguro de que esa es la mejor opción? Su padre, que en paz descanse, siempre habló de mantener la empresa en la familia. Doña Carmen, con todo respeto, mi padre ya no está aquí para ver la realidad de la situación. Mantener la empresa en la familia no sirve de nada si la empresa se va a la quiebra. El licenciado Ramírez revisó sus papeles. Los números son preocupantes, pero, ¿han considerado otras alternativas? Reestructuración financiera, búsqueda de socios estratégicos, modernización de procesos. Ya exploramos todas esas opciones, interrumpió Andrés. La realidad es que necesitamos capital fresco y administración profesional. Corporativo Industrial del Norte tiene ambas cosas. Además, añadió Roberto, la oferta es generosa. 80 millones de pesos por el 100% de las acciones. Es más de lo que vale la empresa en su estado actual. Mantuve mi expresión neutral mientras mi mente procesaba rápidamente los números. 80 millones de pesos por una empresa que, con las mejoras que había identificado, podría valer fácilmente 200 millones en 3 años. ¿Cuándo sería efectiva la venta?, preguntó el maestro Pérez. Queremos cerrar el trato antes de fin de mes, respondió Roberto. Entre más tiempo pase, más se deteriora nuestra posición negociadora. En ese momento, mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de mi contacto en Pemex confirmando que habían aprobado mi propuesta para el nuevo contrato quinquenal. 150 millones de pesos garantizados durante 5 años, el contrato más grande en la historia de la empresa. Disculpen, dije levantando la mano tímidamente, ¿puedo hacer una pregunta? Roberto me miró con irritación. Alejandra, esto es una reunión de la junta directiva. Tú estás aquí para tomar notas, no para participar en las decisiones. Entiendo, tío Roberto, pero acabo de recibir información que podría ser relevante para la discusión. ¿Qué tipo de información? Pemex acaba de aprobar nuestra propuesta para el contrato de suministro de equipos industriales. Es un contrato por 150 millones de pesos durante 5 años. El silencio en la sala fue absoluto. Todos me miraban como si hubiera hablado en un idioma extraño. ¿Qué propuesta?, preguntó Roberto lentamente. La propuesta que presenté hace 3 meses para renovar y expandir nuestro contrato con Pemex. Incluye la modernización de nuestra línea de producción y la incorporación de nuevas tecnologías. Tú no tienes autoridad para presentar propuestas a Pemex, estalló Roberto. Eres secretaria, no representante comercial. Tienes razón, no tengo autoridad como secretaria. Pero sí tengo autoridad como accionista de la empresa. ¿Qué estás diciendo? La voz de Andrés se quebró ligeramente. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde tenía guardados los documentos que había estado esperando usar durante años. Regresé a la sala con una carpeta que contenía el testamento de mi abuelo y los certificados de acciones correspondientes. Estoy diciendo que soy propietaria del 51% de las acciones de Industrias Morales, según el testamento de mi abuelo Aurelio Morales. Roberto se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Yo soy el heredero principal. Tengo el 60% de las acciones. No, tío Roberto. Tienes el 30%. Andrés tiene el 15%, y el 4% restante está distribuido entre otros familiares. Yo tengo el 51%. Coloqué los documentos en el centro de la mesa. El maestro Pérez, como abogado de la empresa, fue el primero en revisarlos. Estos documentos parecen legítimos, murmuró mientras examinaba las firmas y sellos. Están certificados por notario público y registrados en el Registro Público de Comercio. Pero, ¿por qué nunca dijiste nada?, preguntó doña Carmen con asombro. Mi abuelo me pidió que mantuviera esto en secreto hasta que cumpliera 30 años o hasta que la empresa enfrentara una crisis que amenazara su existencia, expliqué. Cumplí 30 hace 4 años, y claramente la empresa está en crisis. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Esto
Esto tiene que ser una falsificación. Mi padre nunca me habría ocultado algo así. En realidad, sí lo hizo, dijo doña Carmen suavemente. Recuerdo cuando don Aurelio modificó su testamento hace 10 años. Me pidió que fuera testigo, pero nunca me dijo el contenido exacto. ¿Tú sabías?, le gritó Roberto. Sabía que había hecho cambios, pero no sabía qué cambios. Don Aurelio era muy reservado con sus asuntos legales. El licenciado Ramírez revisó los documentos con más detalle. Los números coinciden con los registros contables. La distribución de acciones siempre me pareció extraña, pero ahora tiene sentido. Alejandra, ¿desde cuándo sabías esto? Desde que mi abuelo murió hace 8 años. Él me había preparado para este momento. ¿Preparado cómo?, preguntó Andrés, quien había estado inusualmente callado. Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, graduándome con honores. Tengo una maestría en Finanzas Corporativas. Durante estos años, he estado analizando cada aspecto de la empresa, identificando problemas y oportunidades. Roberto se dejó caer en su silla. Todo este tiempo has estado evaluando mi desempeño. Todo este tiempo he estado protegiendo la empresa que mi abuelo construyó. Y ahora, como accionista mayoritaria, tengo algunas propuestas para sacarla de la crisis. ¿Qué tipo de propuestas?, preguntó el maestro Pérez. Saqué otro conjunto de documentos de mi carpeta. Primero, el contrato con Pemex que mencioné. No solo son 150 millones de pesos, sino que incluye opciones de expansión que podrían llevarnos a 300 millones en 5 años. Segundo, continué, he identificado 3 nuevos mercados en Centroamérica donde podemos expandir nuestras operaciones. Tengo contactos establecidos y estudios de mercado completos. Tercero, he diseñado un plan de modernización de nuestra planta productiva que reducirá costos en un 35% y aumentará la capacidad de producción en un 50%. Andrés tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Estos análisis son muy detallados. ¿Cuándo hiciste todo esto? Durante los últimos 4 años, trabajando noches y fines de semana. También contraté discretamente a una firma de consultoría para validar mis análisis. Roberto me miró con una expresión que no había visto nunca antes. Alejandra, ¿por qué no dijiste nada? Si tenías estas ideas, podríamos haber trabajado juntos. Lo intenté, tío Roberto. Múltiples veces. Pero siempre me dijiste que era solo una secretaria, y que no entendía los negocios reales. El silencio que siguió fue incómodo. Doña Carmen fue la primera en hablar. Alejandra, ¿qué propones hacer ahora? Propongo cancelar inmediatamente la venta a Corporativo Industrial del Norte. Implementar el plan de modernización que he desarrollado. Y reestructurar la administración de la empresa para optimizar su funcionamiento. ¿Qué significa reestructurar la administración?, preguntó Roberto con voz tensa. Significa que, como accionista mayoritaria, asumiré el puesto de directora general. Tú, tío Roberto, podrás continuar como director de operaciones si estás dispuesto a trabajar bajo mi supervisión. Andrés podrá ser director de producción, donde sus habilidades técnicas serán muy valiosas. ¿Estás despidiéndome?, preguntó Roberto. No, te estoy ofreciendo una nueva oportunidad de contribuir al éxito de la empresa familiar. Pero las decisiones estratégicas las tomaré yo. Los siguientes minutos fueron tensos mientras la junta directiva procesaba toda la información. Finalmente, el maestro Pérez habló. Legalmente, Alejandra tiene toda la autoridad para tomar estas decisiones. Como accionista mayoritaria, puede nombrar y remover a la administración como considere conveniente. Yo apoyo la propuesta de Alejandra, dijo doña Carmen con firmeza. Durante años he visto cómo se deterioraba la empresa. Sus planes suenan exactamente como algo que don Aurelio habría aprobado. El licenciado Ramírez asintió. Los números en sus análisis son sólidos. Francamente, es el plan más comprensivo que he visto para la recuperación de la empresa. Roberto miró a su hijo, luego a mí, y finalmente a los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Realmente crees que puedes salvar la empresa? No creo que pueda salvarla, tío Roberto. Sé que puedo hacerla próspera de nuevo. Pero necesito el apoyo de la familia. ¿Y si no funciona?
Entonces habremos perdido como familia, intentando mantener vivo el legado del abuelo. Pero al menos no habremos vendido su sueño a extraños. Andrés, que había estado revisando mis análisis financieros, levantó la vista. Prima, estas proyecciones son impresionantes. Si logras la mitad de lo que propones, la empresa valdrá más de 200 millones en 3 años. Esa es la idea. Roberto suspiró profundamente. Está bien, Alejandra. Tienes razón en que mi administración no ha sido exitosa. Si realmente puedes implementar estos cambios, tienes mi apoyo. Los siguientes meses fueron un torbellino de transformación. Implementé el plan de modernización, renegocié contratos clave, y establecí nuevas alianzas comerciales. Roberto, después de su shock inicial, se convirtió en un colaborador valioso, especialmente en el manejo de las relaciones con proveedores establecidos. Andrés resultó ser un excelente director de producción, con habilidades técnicas que complementaban perfectamente mi visión estratégica. Juntos, logramos reducir los costos operativos en un 40% mientras aumentábamos la calidad y eficiencia. Un año después de aquel día memorable en la sala de juntas, Industrias Morales reportó las ganancias más altas en su historia. El contrato con Pemex se había expandido según lo proyectado, y habíamos establecido operaciones exitosas en 3 países centroamericanos. En la junta anual, Roberto se dirigió a mí con una sonrisa que no había visto en años. Alejandra, tengo que admitir que tu abuelo fue más sabio de lo que pensé. Sabía exactamente lo que hacía cuando te dejó el control de la empresa. Él siempre decía que el futuro de la empresa dependía de quien tuviera la visión para llevarlo adelante, no de quien tuviera el apellido más prominente. Tenía razón. Y me da mucho orgullo decir que la nueva directora general de Industrias Morales es mi sobrina. Doña Carmen, que había sido testigo de toda la transformación, se acercó después de la reunión. Tu abuelo estaría muy orgulloso, Alejandra. No solo salvaste la empresa, sino que también mantuviste unida a la familia. Ese siempre fue el plan, doña Carmen. El abuelo sabía que la verdadera fortaleza de un negocio familiar viene de la colaboración, no de la dominación. Ahora, mientras escribo esto desde mi oficina, la misma oficina donde una vez mi tío me dijo que nunca entendería los negocios reales, puedo ver el futuro con optimismo. La empresa familiar que casi se vende por una fracción de su valor real ahora está valuada en más de 250 millones de pesos. Y yo, la simple secretaria que supuestamente no sabía nada de negocios, ahora dirijo una empresa que genera empleos para más de 300 familias y se está expandiendo internacionalmente. Porque a veces, la persona que menos esperabas resulta ser exactamente quien estaba destinada a liderar desde el principio.